Sí, hasta ahorita te estoy reconociendo. Para empezar lo que sería el taller de carga cognitiva, primero nos vamos a presentar nosotros. Mi nombre es Luis, como ya sabrán, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica, básicamente estudiantes de la carrera de psicología. Estamos cursando actualmente una materia que se llama Psicología del Aprendizaje, que es de allí de donde viene la actividad que estamos realizando. Dejo a mis compañeras para que se presenten y cada uno dice su nombre, por favor, y cuál materia imparte aquí en esta institución. Buenos días, ¿verdad? Mi nombre es Erika Algarín y pues soy compañera de Luis en la carrera de licenciatura en psicología. Mucho gusto, mi nombre es Diana Rivera, también soy compañera de Luis en la carrera de psicología. Mucho gusto, mi nombre es Rebeca y de igual manera soy compañera de ellos, estudiante de psicología. Y nos gustaría que cada uno de ustedes se presente y la materia que imparte. Gracias. Sí, nos podemos empezar por aquí. Buenos días, mi nombre es Alba Beatriz Castillo, imparto la materia de ciencia. ¿Y de qué grado, perdón? Séptimo hasta bachillerato, segundo año. Buenos días, mi nombre es Estela Montoya y imparto la asignatura de Ciudadanía y Valores de séptimo bachillerato. Gracias. Javier Molina, impactos sociales, lenguaje, ciencia, arte y otra cosa, ¿verdad? Música también, ¿no? No me voy para acá también. Buenos días, bendiciones, un gusto conocerlos. Pues mi nombre es Víctor Hugo Martínez Rodríguez, imparto la materia de desarrollo corporal con los niños de sexto grado, tercer ciclo, bachillerato, y también estoy impartiendo la asignatura de matemática en sexto grado. Gracias. Me tocó, ¿verdad? Hola. Mi nombre es Reina Isabel. Soy la maestra responsable del idioma inglés a partir de séptimo hasta tercer año de bachillerato. Y es un gusto tenerles a cada uno de ustedes, felicitarles, ¿verdad? Porque están empezando a dar sus primeros pasos ya en las instituciones, el cual va a ser uno de los rumbos de trabajo para ustedes, ¿verdad? En un futuro ya. Así es que felicitaciones, muy linda carrera han escogido. Me encanta la psicología. Yo estoy usando como unas 5 o 6 psicologías en la universidad, en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Se aprende mucho y sí, estas experiencias prácticas sí sirven bastante para el estudiante, porque ahí es donde ya se ve la realidad. Y me alegra tener a mi ex alumno acá, ¿verdad? Que fue su orientadora en tercer año, así es que gracias a Dios está acá. Y eso es un placer para uno de docente, una satisfacción personal ver a sus ex alumnos ya progresando en la universidad, ¿verdad? Como futuros profesionales. Así que felicitaciones a cada uno y a cada una de ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes por recibirnos y brindarnos de su tiempo. Sabemos que muy saturado, pero tantas materias que dan y admirable, ¿verdad? Porque son tantas cosas y justamente de eso vamos a hablar ahora. Quizás para abrir un poquito y terminando lo que sería la entendida, vamos un poquito de contexto. Quiero hacerles una pregunta bien preguntosa. Ustedes son maestros, imparten materias, imparten a un montón de jóvenes, niños, adolescentes, de camburros que son. Entonces, ustedes básicamente alguna vez han sentido que la clase tenía demasiada información. O sea, que no solo los alumnos lo sienten, sino que ustedes también digan, mucho que ese tema está bien alargado. ¿Cómo hago para yo impartir ese material? O sea, ¿cómo hago para yo decir, que ellos lo entiendan de una mejor manera? Ya que a veces a ustedes les imparte un material donde viene demasiada información y a veces uno no sabe cómo repartirla, cómo simplificarla y eso, ¿verdad? Y de hecho es justo del tema que les queremos hablar este día, porque el tema está titulado como la carga cognitiva en el aula. Entonces,
Básicamente vamos a compartir ideas, estrategias para que ustedes como docentes puedan organizar mejor, agarrar ideas, estrategias, ¿para qué? Para impartir estas clases y que esa carga cognitiva no se sienta tanto, no solo para los alumnos, sino también para ustedes como docentes. Ahorita esperamos que sea un inicio así dinámico, que ustedes puedan compartir con nosotros, que puedan hablar, que se desenvuelvan, no tengan pena de preguntar algo, de decir algo. Entonces, no sé, dejo a mis compañeras ya ahorita. Primeramente quisiéramos hacer un rompehielo, ¿verdad? Para irnos centrando en el tema. Nos gustaría a nosotros escuchar una anécdota de un tema que a ustedes se les haya dificultado dar a los alumnos. ¿Sí? Yo sé que yo siempre en el área de desarrollo corporal, no fue en esta institución, sino que en la institución donde yo estaba, pues, laborando, un colegio privado cristiano, me correspondía desarrollar capacidades físicas, y dentro de las capacidades físicas vemos también lo que es la velocidad y desplazamiento. El caso es que yo tenía un estudiante no vidente, ¿verdad? Lo llevaron a la clase y me dijeron, va, el primer día que se presenta, ¿verdad? Corresponde que usted le dé clases de educación física, ¿verdad? Entonces me correspondía desarrollar ese tema, lo que era velocidad. Entonces uno se pone a pensar en muchas cosas, la verdad, porque no es lo mismo trabajar con estudiantes que podemos decir que tienen al 100% sus capacidades, claro, sin menospreciar a aquellas personas que tienen cierta discapacidad física, ¿verdad? Entonces me puse a pensar, pues, y más que pensar también pedirle a Dios, pues, que me diera sabiduría cómo desarrollar el tema, porque tenía que hacerlo con él y con los demás. Tenía 50 estudiantes y estaba incluido. Bueno, entonces cuando comencé a desarrollar lo que es la clase, hacer el calentamiento, todo lo hice y yo iba tocando las partes del cuerpo de él y le decía que hiciera tal movimiento. Yo estaba siempre pendiente de los demás estudiantes. Pero lo bueno fue cuando ya llegó la hora de desplazarse y correr en velocidad. Entonces lo que tuve que hacer a un inicio, yo me puse delante de él y le dije, va a colocar sus manos acá y usted va a correr a la hora que yo corra, no se vaya a soltar. Bueno, empecé. Gracias a Dios, yo digo gracias a Dios porque el objetivo es que la sabiduría. No se cayó el niño, ¿verdad? Disfrutó la clase, porque dice que cuando estaba en otra escuela él solo lo dejaban sentado, ¿verdad? O sea, como que lo excluían, pues. Entonces, y yo eso precisamente es lo que no quería. Entonces comencé a trabajar de esa forma, que él siempre auxiliado conmigo, y llegué hasta el punto de que él agarró tanta confianza que después ya no se agarraba de mí, ¿verdad? Empecé con unos lazos que teníamos ahí en la escuela, lo amarré de acá, yo me lo amarré aquí también, ya él ya no tenía dónde agarrarse, sino que solo dirigido con el lazo. Y le cuento esta experiencia, esta anécdota, porque a veces tenemos que ser nosotros innovadores, autodidactas, creativos y sobre todo pedirle mucha sabiduría a Dios para abordar a un estudiante con este tipo de discapacidad. Y aparte de eso, yo creo que esto le ayudó a él porque emocionalmente él llegó cargado por la condición física que él tiene. Con el paso de los tiempos, él siempre sigue siendo, bueno, mi amigo. Yo le enseñé a tocar batería, aún así, sin tener visión, le enseñé a tocar batería porque era una de sus sueños, tocar batería. Ahora es locutor no vidente. Wow. Y queda la satisfacción, como decía la señora, de que uno estuvo ahí, aportó algo, ¿verdad? A pesar de, por eso es importante ver también las necesidades reales de un estudiante dentro del aula.
Y creo que es deber de nosotros y responsabilidad de nosotros como educadores que cuando estemos dentro del aula, hacer amena esa clase con los estudiantes. Que ellos, en vez de que digan que aburrida la clase, ellos se vayan queriendo otra clase y que digan que divertida esta clase, ¿verdad? Ya quiero que sea la otra clase. Claro que eso, yo creo que todos los compañeros que están acá y cada uno de los que estamos acá hemos hecho esfuerzos para estar donde estamos, y Dios nos ha acompañado a cada uno de nosotros, y así cada uno de ellos después de contar experiencias que marcan la vida de uno, ¿verdad? Como educador, pero que también nos enseñan a nosotros. Uno aprende también de los estudiantes, ¿verdad? Porque este estudiante nunca se rindió, alcanzó lo que quería alcanzar, y sobre todo él se tomó de la mano de Dios. Y es muy bonito que ustedes como docentes son una figura que los niños ven y dicen, pues la seguridad igual, la seguridad que ustedes le dan a ellos es muy importante, porque a veces quizás en su entorno, así como decía usted, ellos quizás en su familia o amigos, donde ellos se desplazan, puede ser que no tengan ese apoyo o que le den esa seguridad. Entonces es muy importante que ustedes como docentes, ¿verdad? Como lo estaba implementando el profe, que puedan darle ese espacio, que puedan sentirse seguro y que porque si usted no le hubiera dado ese concepto de que él es capaz de hacer todo eso, pero sí, con instrucciones diferentes, para que él se vaya acoplando y vaya teniendo como ese acercamiento a ese ambiente, ¿verdad? Si él hubiera tenido esa seguridad, entonces él quizás me hubiera dicho, no es que puedo hacer esto, no otra cosa que yo me proponga hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante esa ayuda, y lo bonito es que usted lo empujó, lo enseñó, ahí lo iba guiando, pero luego ya dejó que él fuera solito y tuviera más confianza en sí mismo. Claro que el rol del docente, aparte de brindar el aprendizaje, también es apoyarlos, darle esa motivación que los estudiantes también necesitan. No sé si alguien más nos quisiera compartir algo. Tenemos tiempo, no se me peleen por darnos alguna experiencia o algún tema difícil que hayan dicho, ¿cómo voy a hacer para resumir esto e impartírselo? Porque a veces uno dice, bueno, a mí me cuesta entenderlo, ¿y cómo voy a hacer para que ellos entiendan? Más que la atención que los niños y los adolescentes prestan, que es chispa. Es como que hay que captar su atención rápido, y cómo voy a hacer para explicarles eso. De manera que sea dinámico y no aburrido, porque yo creo que ciertos temas se pueden y que solo ver la información, solo leerla, o solo escribir, y ellos necesitan como estar en constante como movimiento, por así decirlo, ser más dinámico entre docente y estudiante. De hecho, quizás aportando a eso que usted mencionaba, actualmente el gobierno está implementando esta cosa que se llama crecer con cariño, nacer con cariño, crecer con cariño. El despacho de la primera dama toma bastante de referencia, tal vez algunos se han escuchado, sobre Ausberg. Ausberg proponía que el niño aprende relacionando una cosa que no sabe con la que ya sabe. Y esto se conecta bastante también con el método Montessori. De hecho, en el centro de San Salvador hay una escuela que se llama así. ¿Por qué? Porque el niño aprende jugando. En educación física, que bueno, ahí se llama diferente, el desarrollo corporal, ¿cómo se llama? El niño aprende jugando. Generalmente aquí lo ven como que jugar pelota, jugar fútbol, pero realmente están aprendiendo. ¿Por qué? Porque se están ejercitando, están viendo cómo llevar también su salud física de manera buena, de manera integral. Ya que aquí en el país, pues lastimosamente tenemos una cultura bien mala, se podría decir en ese sentido. Entonces, pero quizás aportándole nada más a eso, no sé. No sé si alguien más va a hablar o otra anécdota que nos quisiera compartir. Quizás anécdota de todos es que en algún momento nos ha tocado dar asignaturas que no son de todos los acá presentes damos asignaturas que no son de
aprendemos. Eso es algo positivo, porque hemos aprendido quizás de temas generales que vimos antes, pero que ahora lo estamos perfeccionando para hacerlo a los estudiantes. Entonces, y algunos de esos temas de las asignaturas vienen muy cargados de información, que es como la parte central que ustedes señalaban. Entonces, vienen cargados de información y nosotros tenemos que simplificarla, porque si se la damos hacia el estudiante, no le estamos entendiendo nada. Entonces, no la va a asimilar. Entonces, nuestro trabajo ha sido quizás, no va a ser quizás la mejor comparación, pero quizás masificar eso para que ya el estudiante pueda digerir todo lo que nosotros cuesta, porque nuestra especialidad pues sí es dominada, y aún dentro de nuestra especialidad, porque por ejemplo los libros de ciencia que están para la vida tienen unos temas bien complejos, o sea, incluso como especialista en algún momento, yo no soy especialista de ciencia, pero he platicado con otros especialistas y me decían, esos temas están muy cargados. Entonces, ¿cómo hacer que el estudiante pueda entenderlo? Si yo como maestro no lo he entendido, ¿cómo hago con ellos? Y hay que buscar la forma, la estrategia de simplificarlo para que ellos también lo comprendan. Porque nosotros no nos podemos detener en el día a día. La clase, la planificación está ahí y hay que desarrollarla. Esa quizás es como la anécdota más general que nosotros podríamos encontrar. Un gran reto, la verdad, porque no solo afecta a los niños, ¿verdad? A los estudiantes, sino que aquí, con esta carga que se tiene de tanta información, afecta a todos por igual. Y no se toma como esa importancia de poder ayudar a los docentes a que puedan impartir eso de una manera más sencilla, ¿verdad? Porque es bien difícil que a veces uno no puede tener esos temas y cómo se lo puede explicar a los niños. Yo les doy una experiencia bien, yo no soy docente ni nada, pero en la iglesia yo trabajo con niños y tenemos que enseñarles, son niños de 4 a 7, 8 años. Entonces es bien complicado, uno tiene que pensar en cómo se lo voy a dar de manera creativa. Los niños se distraen rápido, pero no solo los niños, también los adolescentes, incluso uno de adulto se distrae rápido, pensando, ay, que voy a hacer más tarde, que voy a hacer de comida, y que tengo que ir a lavar aquí, tengo que hacer limpieza, tantas cosas que hay en nuestra cabeza que es bien difícil mantener la atención en una sola cosa. Entonces es como que estamos en esa pensadera de cómo voy a hacer para impartir esto de manera fácil y que no pierdan la atención en otra, o incluso con sus compañeros. Medio se ríen y no, ahí ya se perdió la atención, y ese es un gran reto, es muy difícil de lograr mantener esa atención, valga la redundancia, en el tema que se está impartiendo, y peor si los temas son difíciles. A veces no es como culpa de nosotros, ¿verdad? De ustedes, sino que esos temas son complicados y a veces a nosotros como cultura salvadoreña como que no tenemos mucha paciencia para eso. Es como que, no sé, y nos encerramos en un no sé, y no intentamos como prestar atención, entender, y sí es el gran rendimiento estar estudiando otras materias que no son muy fuertes, pero gracias a Dios se va a salir con todo. Bueno, a continuación mi compañera les va a explicar un poco sobre qué va este tema para que esté más fresquito y podamos entender mejor. Bien, buenos días, mi nombre es Nayeli Hernández. Yo les voy a hablar un poco sobre la carga cognitiva y ya escuché que ya estuvieron hablando de eso. Y entonces, para empezar, bueno, la carga cognitiva es fácil, hasta ustedes ya saben. La carga cognitiva nosotros vamos a poner a un nivel donde todos podamos entenderlo fácilmente para que así pues lo vamos a poner en práctica. Y aparte yo sé que ustedes lo hacen tal vez a veces inconscientemente, porque sabemos de que a veces los estudiantes no es fácil, imagínense, no es fácil, a veces no sé si ya son papás, algunos, pero con los hijos es difícil. Y
Y más cuando tienen un montón de niños que también, ¿verdad? A veces los niños en casa no se les fomenta el respeto ni el orden, entonces vienen aquí y ustedes tienen que tener todo eso. Entonces la carga cognitiva básicamente se basa en la cantidad de información que ustedes imponen en clase y que los niños pues a veces ellos se sobresaturan de esa información porque a veces tal vez no planean bien la clase o a veces quizás el contenido, como decía mi compañera, es bastante pesado y los niños quizás, vaya, le voy a poner por ejemplo, yo vengo de Orucuita, mi mamá y mis tías, bueno, mis tías sí son maestros, pero mi mamá estudió psicología, ella se basa en educativa. Resulta que en la escuela están mis tíos profesores de sociales, ciencias y de matemáticas. A veces, igual que ustedes, la tienen que hacer de todo, porque a veces falta un maestro y dicen, bueno, ¿cómo vamos a suplir esto? Y a veces, como dice usted, maestra, de que tienen que tomar un rol que no les corresponde y todavía tienen que preparar todo un tema que no está bajo, digamos, por ejemplo, ¿usted de qué materia es? Ciudadanía. Entonces, imagínense que de la nada les pongan matemática y usted tiene que ver cómo resuelve, pues, porque no es una opción. Aquí el trabajo es, bueno, se lo dan. Entonces, usted tiene que preparar la clase sin saber, ¿verdad? Básicamente, los conocimientos, tal vez sabemos lo básico de la matemática que nos lo enseñaron, pero no a fondo y como el tema se desea. Entonces, a veces nosotros lo que tenemos que hacer, bueno, ustedes en ese caso, es preparar algo más flexible, algo que ustedes también lo comprendan y de esa manera se lo puedan dar todavía más fácil para que el niño lo entienda. A veces con dinámicas, a veces de una manera más participativa en clase, aunque también sabemos de que darles a los niños a hacer participar es como darles la libertad y a veces se empieza a hacer desorden en clase. Por eso muchas veces decimos, no, la clase se va a hacer aquí y todo, vea, anotando y copiando. Anotar y copiar no está mal, pero yo sé que ahora con lo nuevo que han implementado la mayoría, no sé si aquí ya todos tienen, los niños tienen sus computadoras, entonces ahora digamos que ya es una manera más virtual. A veces sabemos que los niños ni siquiera están poniendo atención porque quizás están. Hace poco hemos tenido en otras escuelas también y hemos ido a observar, ahorita ya estamos haciendo más charlas, pero en esas observaciones vimos de que en clase los niños sí se distraían, más que todo los del fondo. Los del fondo que tenían las computadoras abiertas, fuimos a San Felipe, bueno, no con ellos, sino que con otro grupo. Fuimos a San Felipe y fuimos a San Bartolo y vimos de que la mayoría tenía ese problema, de que los niños estaban en el teléfono, los niños estaban en la compu y las maestras por más que les decía de que por favor pongan atención, hagan el quiz porque les dejan ahora los exámenes en la computadora. La mayoría se distraía. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora? Es básicamente tal vez tratar de que yo sé que es muy difícil tener el control global de todos los estudiantes. Es imposible. Entonces ahora tal vez poniendo, digamos, esa chispita de que tal vez ustedes consigan la manera de que todos presten atención por medio de dinámicas más como atractivas, ¿verdad? Para ellos. Tal vez así sí podemos resolver un poquito ese problema de que los niños pues se sobrecargan. A veces también, vaya, el problema está en que cuando ustedes les dejan tareas, ahora no sé cómo funciona bien ese tema de las tareas. En mi tiempo era básicamente, nos dejaban la tarea del libro y uno tenía que llevar la tarea ya hecha, ¿va? O en el cuaderno y uno tenía que llevar ya hecha. La cosa está en que, vaya, yo lo que les quiero decir ahora es que tal vez, no sé si esto ha cambiado bastante últimamente, no lo sé, ¿va? Porque no tengo ya ni hermanitos en la escuela ni nada, pero lo que sí es que tal vez si buscamos una manera de hacer que el aprendizaje sea más participativo, más dinámico, podemos lograr también de que los estudiantes aprendan no solo tal vez anotando o escribiendo, sino que más como preparar unas dinámicas que puedan unirnos como clase y también como tener una mejor relación entre maestro y alumno. Incluso quería agregar un poquito sobre, vamos a ver, ustedes que tienen por qué recibir la parte de lo que ya les hemos estado como hablando, abordando ahí, ¿qué entienden como por carga cognitiva? ¿Qué es una carga? Cuando uno lleva, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, vea, una mochila. Sabemos de que las mochilas son para guardar cosas. Si usted le mete como 5 litros, le mete todavía una botella de agua, el lonche, todo, eso va a pesar y eso va a hacer de que usted
mejora cognitiva, esto es muy amplio. Digamos, los estudiantes que están de 7 a 12 con 6 horas laborales de clase. Trabajamos casi todo en línea con las plataformas. Entonces el niño se siente bien cargado. ¿Por qué razón? Porque en cada plataforma, digamos, en cada clase con la plataforma, hay una serie de ejercicios, hay evaluaciones que ellos deben de ir respondiendo, deben de ir ahí ampliando, tienen que escribir algo en el cuaderno, lo que dice ahí la plataforma o lo que le indica el docente. Entonces el niño cuando ya viene a estar en la 6ª hora, él se siente cargado. Académicamente él está cansado, físicamente también y mentalmente. Entonces, ¿cómo él va a aprender? Recuerde que el aprendizaje a corto plazo, a mediano plazo y a plazo definitivo, ¿verdad? El niño siempre aprende lo que más le llama la atención. Entonces, ahí donde el estudiante, el docente se debe de enfocar con los alumnos. Cuando uno ve que ya el grupo está un poquito cansado, uno tiene que meter lo más importante que yo quiero que me aprenda en el idioma inglés. Entonces a eso le doy hasta que el niño logra aprenderlo. ¿Para qué? Para que tenga una duración para toda la vida, el aprendizaje para toda la vida. Porque el aprendizaje a corto plazo, no, hombre, eso solo aprendió por obedecer, le hizo caso al docente, lo hizo, pero él no aprendió nada. A mediano plazo, el niño hizo el ejercicio, hizo la tarea, hizo los quizzes, hizo los exámenes, pero esto, después de un mes ya no sabe nada de eso. Entonces, ¿qué fue lo que le quedó al estudiante? Lo que a él le impactó. El impacto que le dio el docente con aquella lección, con aquellas palabras, con aquel tema, eso es lo que le queda para toda la vida. Entonces, por eso es necesario que el docente se acople según el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, porque todos son diferentes, las diferencias individuales, y tratemos al estudiante por individual, personalizado. Esa es mi forma de trabajar que yo he tenido, bueno, no sé si fue por la carrera o qué, pero desde que yo inicié a ser maestra, yo siempre he trabajado con una educación personalizada, en donde yo veo al niño como un ente único. Él es único y lo trato como único que es. Nunca veo digamos que no espero resultados en igualdad, porque cada estudiante me va a responder según su capacidad intelectual, según sus diferencias individuales, según lo que a él le llama la atención, según sus competencias que yo he logrado desarrollar. Y es ahí donde el docente se vuelve un poquito más atractivo con los estudiantes. Y dice, no, dicen, esta maestra buena. No, no es la maestra buena, es la maestra que se sabe adaptar al ritmo de aprendizaje de los estudiantes. No es que sea buena, porque al que puede y tiene un índice intelectual de 140, por decir algo, ya tocando algo más profundo, a ese niño yo lo voy a explotar, porque sé que tiene capacidad. Pero si yo detecté que tiene un índice intelectual del 60%, no, a ese niño le voy a bajar la exigencia, porque su ritmo es bastante lento. Y ahí vienen los niños con discapacidades mentales y discapacidades físicas. Entonces ahí es donde debemos de tratarlo como persona, tal como es, y así nos vamos a acoplar con cualquier asignatura. Pero esto es lo que cuesta, porque deberíamos de tener los docentes, deberíamos de ser, tal vez deberían de aplicar esto en las universidades desde los primeros ciclos, pero no, esto lo vienen a enseñar en el 4º año, 5º año en la licenciatura, en donde ya uno ya está más profundo, en donde le enseñan que debe de ver a la persona como una persona, ¿verdad?, según su ritmo de aprendizaje, con sus diferencias individuales, y es uno el que se adapta al niño, y uno adapta ese conocimiento, ese tema lo va a adaptar según las necesidades de los estudiantes. No es que porque el tema me lo da amplio el programa, yo lo voy a cumplir así como esté en el programa. No, hay que adaptarlo según las necesidades e intereses de los estudiantes. Cuando llueve, ¿ya?, uno al principio escucha
las cuotas diferentes, ¿verdad? Pero al final es escuchar todo. Entonces ya no discrimina. Lo mismo funciona en el cerebro, que imagino que de forma natural, ¿verdad? Y quizás más ahorita, tanta información o desinformación, entonces el cerebro discrimina más. Ese es el problema, que tenemos muchas distracciones. Eso. No solo, bueno, el teléfono, las redes sociales. Lo peor es que estamos en una cultura en donde no buscamos, no procuramos aprender, sino que puro TikTok, puro Instagram, hacer videos. Entonces ese es el problema, que el cerebro está acostumbrado a esos estímulos rápidos. Y cuando ya tenemos que concentrarnos, hay que sentarnos, hay que concentrarnos porque vamos a aprender. Entonces ese es el reto, el problema con los estudiantes, de que no pueden estar seguidos, no pueden prestar atención, y como decía usted, pues, del reseteo, ¿verdad? Ese es el problema, de que no guardan información importante, pero sí cosas que no le van a dar provecho. Y también, no sé si lo van a tocar, pero añadido a eso, además de la carga cognitiva, la carga emocional del alumno y de nosotros. Entonces, al final, ahorita es más difícil enseñar, honestamente, porque antes el alumno pues no llevaba tantas cargas como ahora, sobre todo carga emocional. Ese es el problema. Bueno, y lo que hemos visto en clase nosotros, de que no solo, bueno, la mayoría de, quizás el ministerio o en general, ¿verdad? No solo del país, sino que de otros lugares se centra más en que le vamos a enseñar ese tema. Y son muchos temas, digamos que son como 2 o 3 temas, o en un día o en una semana. Eso es muy difícil para que el niño lo dijera. Y que también nosotros los vemos como, son estudiantes que hay que enseñar, pero tampoco no consideramos esa parte que se menciona, lo emocional. Y eso afecta bastante en la forma de aprendizaje. Si uno que hay problemas en la casa, no hay suficiente comida como para ir bien alimentado, que todo eso va de la mano, el sueño, la alimentación. Eso, si no estamos bien en esas áreas, lo cognitivo ahí va siendo deficiente, ¿verdad? La memoria, la atención, todo eso no se puede como explotar al 100 por la capacidad que el niño tiene, porque los niños son las esponjitas, aprenden más rápido que uno. Entonces, ¿y estamos bien emocionalmente? No, más con tantas cosas que suceden, ¿verdad? Ustedes, para los niños, también observan que los otros se van o los problemas que hay en la casa, más de la cultura de nosotros, de lo que algunos padres como que no disimulan eso, ¿verdad? Sino que es como que los niños están los problemas y todo eso. Entonces, esa carga emocional viene a influir demasiado en esa carga cognitiva, porque en vez de estar en la clase, están pensando en, ay no, mi papá va a llegar y me va a pegar, o mi mamá aquí, o no tenemos que comer. Entonces esos pensamientos empiezan a aparecer en la mente y no se ven y no permiten que el niño preste atención. Es por eso que nosotros queríamos fomentarle eso, ¿verdad? Porque es difícil, como dice mi compañera, si les damos ese espacio para que ellos puedan ser creativos, no, hombre, ya no se nos pusieron a hablar, a platicar, a hacer otras cosas. Pero también es como que muy importante que para ellos no vean la escuela solo como que, chica, tengo que ir porque ni modo, tenemos que pasar por esto, sino que voy a ir a aprender porque en la escuela, para aprender que hacemos dinámicas, hacemos preguntas, porque no solo escribiendo o con dictados se aprende, sino que también se absorbe mejor la información cuando que hacemos dinámicas. Nosotros podemos ser también innovadores en el sentido de que ocupar como las redes sociales o todo esto de la inteligencia artificial a nuestro favor, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes o los niños se entretienen con el juego y aprenden más rápido. Y así es como más fácil que ellos participen. Digamos que, no sé si ustedes han escuchado un ejemplo, ¿verdad? Han escuchado algunos juegos que andan virales en Instagram o en TikTok, o que los niños andan comentando eso. Que a veces podría uno decir, bueno,
quieren jugar eso, como que podemos hacerlo, pero enfocado en el tema que se va a dar como una introducción, para que ellos vean que el tema está chivo y yo sí quiero jugar y voy a prestar atención, o al final, ¿verdad? Como una recompensa, ¿va? De que, vaya, vamos a prestar atención, vamos a participar todos, porque igual participando o hablando entre todos, la información se retiene y se entiende mejor cuando yo expreso lo que yo pienso, ¿verdad? Y si nos equivocamos, pues no se nos va a olvidar cuando nos corrigen, porque nos da pena, ¿verdad? Pero así vamos aprendiendo de que equivocarnos está bien y no es como un error, ¿verdad? Entonces, como cositas así podemos ir implementando, ¿verdad? En el aula para que sea más fácil para todos, no solo para los niños, sino que también ustedes como docentes se están divirtiendo y como que despejando su mente también de la carga emocional que ustedes también tienen. Vamos a pasar a una pequeña actividad. Yo sé ustedes como docentes a la hora de presentar esta información y impartir la clase, quieren hacerlo de una manera que a ellos se les facilite el aprendizaje, pero a veces, muchas veces la manera en que uno lo imparte puede pues facilitar o dificultar el aprendizaje de los jóvenes. Entonces aquí les voy a dar dos textos. El primero es un poco más complejo y el otro ya es un poco más sencillo. Entonces, por favor, si los pueden leer los dos. El tema es el mismo, solo que está estructurado de diferente manera.
a mí ya a mis primeros años de psicología se me dificultaba mucho las palabras técnicas, porque siempre tenía que estar buscando qué significaba eso y eso. Entonces, en un texto, así como el texto 1, que está más sobrecargado, más saturado, con palabras más técnicas, se les dificulta más mantener la atención y retener la información. En cambio, en un texto sencillo, pues ya se le facilita más como retener esa información. Sí, y retomando lo que dice Dayana, a veces cuando uno empieza, no estoy leyendo eso porque ni lo entiendo. Entonces, a veces uno con solo ver las primeras líneas o escuchar que unos primeros minutos, a uno se siente con un poco de estrés, se le podría decir también de que yo no estoy entendiendo. O sea, uno como adulto también, mejor no voy a poner atención porque eso es lo más fácil de decir o de hacer, ¿verdad? Mejor me pongo a ver el teléfono, o mejor me pongo, que es el caso de muchos estudiantes de que se ponen ahí en la computadora y ahora pues no se les puede decir nada, ¿verdad? Porque es un recurso que a ellos se les ha brindado para el ámbito educativo. En un texto más saturado, pues es difícil porque, como les decía, cuando estábamos haciendo el trabajo con lo que es la memoria de trabajo, entonces un texto saturado, pues se nos satura también demasiado lo que es la memoria de trabajo y es bien difícil mantener esa información. En cambio, un texto sencillo ya es más fácil, porque eso ya es como una manera más fácil de estudiarlo. Entonces, ustedes como docente, al simplificar la información que quieren impartir, no es que se lo quieran hacer más fácil a ellos, sino que quieren que ellos lo entiendan de la mejor manera. Okay, y vaya, otra cosa también que podemos hablar es que vaya observando, ¿verdad? Porque acuérdense de que para aprender ocupamos todos nuestros sentidos, no solo es, voy a descartar, sino que está todo activo. Acuérdense que lo que estamos hablando, si uno se ríe, el otro, aunque esté concentrado, va a hacer que una cadena y todo se distraiga. Entonces, también lo que estábamos hablando, que nos enseñan a nosotros, es que, vaya, en la psicología todo es importante. Nuestra visión, nuestros oídos, todo lo que nosotros percibimos. Acuérdense que también para dar una clase, como dice mi compañera, tal vez los primeros minutos son los más importantes, porque a mí me pasa de que a veces yo he tenido diferentes licenciados y nosotros, imagínense, aquí los estudiantes están 6 horas al día y a veces siento yo de que yo con 1 hora que estuve en la universidad siento que ya no quiero escuchar más. Entonces, ¿qué pasa? A mitad de clase, de verdad, no es porque uno no quiera poner atención, cuando uno ya está más grande, imagínense unos niños, ¿verdad? Que están más pequeños y que ellos, chica, decirle que un niño, bueno, yo tengo mi sobrino y él es un terremoto, anda por todos lados, se levanta, los niños inquietos también, no sé si tienen ese problema aquí. Eso de, acuérdense que todo lo que pasa en casa se ve reflejado en los niños, en su comportamiento, en su carácter y su conducta, vaya. Entonces, algo que también ustedes mencionaron y quiero retomar para que también compartamos eso, no solo es de exposición y tal, sino también de una manera más que les quiero comentar un caso de que, vaya, conocí en una escuela un director que me hablaba sobre el problema que tenía con sus estudiantes y que los maestros no sabían cómo sobrellevar esto, porque acuérdense que su labor, aparte de enseñar, también es compartir con el niño de cierta forma o no, siempre conviven con ellos. Imagínense todo un año que pasan con los mismos niños. Entonces, él nos hablaba de que con esto de las cosas que han pasado, con el régimen, con las nuevas cosas, la política, no nos metemos nosotros en política, pero sí algo que él mencionó fue que todo esto ha causado que los niños, antes dice, tenían diferentes problemas. Cuando estaban en las pandillas era diferente, porque ahí los llegaban a amenazar a los maestros. A varios dicen que si no les pasaba la materia, ¿qué hacía? Solo porque era hijo de un pandillero y llegaban a darle, ¿verdad, maestro? Ahora tal vez ya no es eso, pero sí, ¿qué pasa? Ahora estamos viendo las consecuencias de todo lo que ha pasado y creo yo de que eso es bastante complicado, porque como uno como maestro tampoco se puede meter en la vida de los niños, porque acuérdense que hay un montón de leyes que defienden a los niños, pero sí, los niños pasan bastantes situaciones difíciles en sus casas y en otra escuela, como por ejemplo, no estoy generalizando, pero en esa escuela
que nos decían, bueno, ahora los niños ya, digamos de una manera más así secular, ellos llegaban a la escuela, no les prestaban atención, dicen de que muchos de ellos empezaron a portarse mal. ¿Cómo afecta el carácter? No solo en esas situaciones, sino que al ver violencia en nuestro hogar, también los niños llegan a hacer violencia en la escuela, porque lo ven normal. Si a ellos en su casa le pegan, ellos vienen aquí y hacen desorden y para ellos es completamente normal. Y nosotros a veces, bueno, ustedes, mejor dicho, porque nosotros no somos maestros, pero ustedes creo yo que sí, es un gran trabajo y que a veces es bien infravalorado. Y mi mamá me lo dice, ser maestro ahora en día, ya, por ejemplo, si usted va a la universidad y le pregunta, nadie quiere estar estudiando para ser maestro. Y se lo digo de la forma más real posible. Nadie quiere ser maestro porque es una gran carga que actualmente yo siento que como en la educación no se está apoyando. Sí, se apoya en una computadora y tal, pero hablando así, lo que vivimos en la realidad, porque aparte, esto de la charla no es algo que nosotros podemos hablar aquí libremente de cualquier cosa, y yo creo que algo que nos dice bastante el Benjamín es todo esto de cómo ha ido afectando también en los niños, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en El Salvador. ¿Y qué pasa? Otra cosa. Creo yo que al que ustedes, algo que siento yo que les cuesta bastante, es que, bueno, tal vez ustedes no, porque, bueno, aquí yo lo veo bien joven a ustedes. Yo fui a una escuela y de verdad ellos nos decían, tenemos problemas con las plataformas, tenemos problemas con entender cómo manejar esto, porque a veces hasta ponían a los mismos estudiantes a que les ayudaran a cómo se hace esto, cómo se hace esto. O sea, imagínense, yo siento que ahora ha venido a cargarles a ustedes bastante todo esto, y que a veces nos hablaba el director, me dijo, los talleres que da el ministerio duraban, ¿qué? Un día, así como que nosotros vengamos, nos mandan a ustedes a una charla de un día, y a veces dicen de que ustedes, él nos dijo textualmente a mí, le dijo, de que a veces él decía de que ni siquiera querían ir, porque los maestros le decían de que los que estaban enfrente no sabían nada, y llegaban a darle las charlas a ustedes, así como pero me refiero a que tal vez es gente que tal vez no está tan preparada, y imagínense, y de ahí ustedes, como dicen, ¿verdad? Tienen que ir y resolverlo, y como usted dijo, tienen que ser autodidactas, porque si les dan una charla de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, ni siquiera la desarrollan bien, y ustedes también se van con todas las dudas. Entonces, todo esto que ustedes pasan, la verdad es admirable. Yo, la labor del maestro, yo siempre digo, es algo bastante importante. Así como nosotros, bueno, ahorita que estamos llevando psicología educativa, ahorita estamos llevando psicología de aprendizaje, hemos aprendido como a ver más allá, porque uno cuando está joven dice, ay, los maestros. Los maestros, claro. Yo cuando la vacación nada de casa, no se da cuenta que están trabajando. Claro, y creo yo que, imagínense, dicen de que de un 100%, por ejemplo, de todos los que están estudiando aquí, por ejemplo, muy poco, quizás un 15-20% va a llegar a la universidad, y los demás ya no. ¿Y qué pasa? También ustedes, su labor es tratar de que los niños se proyecten más allá de sus capacidades, y que abran su mente, no solo que, solo porque mi mamá trabaja en el mercado, solo porque mi mamá, y no soy inmigrante, ¿verdad? Los trabajos simplemente es la realidad. Muchos de los jóvenes solo el bachillerato no estuvo. Y al final, si es que llegan al bachillerato, claro, porque a veces los papás, ya hizo noveno, ven a trabajar, ¿verdad? Como nosotros. Pero eso era antes, ahora ya. Ahora ya no. Hasta 18 años es obligación que el joven esté en la escuela. Eso yo se imagino, Hoy está un poquito más exigente. la ley nos está ayudando en ese aspecto, ¿verdad? Y eso por lo menos es positivo, ¿verdad? Porque antes era bien complicado, pues. Y imagínense, hace poco venía hablando yo con unos amigos que nos decimos, bueno, tener bachillerato ahorita es tener noveno. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahorita la universidad es como tener bachillerato hoy. Entonces, fíjense, yo siento de que, bueno, yo, para ya dejar de hablar, yo lo único que quiero decir es que yo admiro bastante su labor y que respeto su profesión, y que sé que es algo complicado, sé que es algo que tal vez la gente, los papás no entienden, a veces se diferencian. Es que los maestros, ok, pero ellos tampoco ponen de su parte, y todo empieza en casa. Sabemos de que todo el niño no solo viene y no solo ustedes le tienen que enseñar, sino que también el apoyo que
así no se pueden arreglar, no se pueden solucionar las cosas, ¿verdad? Sino que más que todo es como que, no sé, podríamos hacer como una lluvia de ideas. Yo también les voy a dar unas ideas que a medida que hemos estado platicando, hemos estado escuchando todas las anécdotas, ¿verdad?, de este rubro, y podemos como que ir haciendo como mejoras si es que ya las tienen, ¿verdad?, que ya las están impartiendo, porque igual no creo que no solo es enseñar, sino que uno también se encariña de los niños, y es bien triste ver que, como decía mi compañera Maya, no ven más allá de, o sea, no explotan ese potencial y no se sienten capaces de poder realizar ese sueño que tienen. Entonces, bueno, yo puedo comenzar, ¿verdad?, que una como idea para mejorar como esa carga cognitiva que todos tenemos y emocional, como decía usted, profe, es queríamos que al principio llegamos, ¿verdad?, y podemos iniciar con no una dinámica así de que nos vamos a levantar, que vamos a hacer esto y lo otro, sino que como un juego, pero un ejemplo, ¿verdad?, que llega con una pregunta así. Hoy en día, con la inteligencia artificial, podemos también pedirle, ¿verdad?, ustedes también pueden ocuparse, si es que la ocupan ya, ¿verdad?, cómo o qué actividad podría acoplarse a tal tema, para que el niño lo sienta más atractivo y pueda prestar atención. Y al final, como una recompensa de la clase, ¿verdad?, es como que podemos jugar tal cosa, ¿verdad?, pero enfocado en lo que ya vimos, para que así ustedes también puedan observar si de verdad entendieron ese tema o solo dicen sí, porque a veces dicen preguntas, no hay preguntas, nunca hay preguntas. Entonces ya al final como que los resultados en los exámenes, ¿verdad?, porque no estaban prestando atención. Entonces esa podría ser como una idea, ¿verdad?, de enseñarles, que ellos se comprometan, ¿verdad?, esa motivación extrínseca, ¿verdad?, de que al final, si prestan atención y participan, podemos hacer una dinámica. Una dinámica puede ser de las virales que salen en las plataformas, ¿verdad?, porque ahí ven cuando le dicen que hagamos un video y que no sé qué, y están haciendo cosas así en sus casas o en cualquier lugar, ¿verdad?, que no sé si han escuchado el juego del impostor o el juego bueno, hay un montón de juegos, ¿verdad?, que circulan en internet o que ustedes pueden escuchar que ellos dicen, los pueden jugar que unos 5 minutos y algo con lo que pueden decirle para que se concentre. Vaya, si no nos organizamos rápido, entonces no vamos a jugar, porque no tenemos el tiempo, ¿verdad? Y ya empezar como a hacer eso para que ellos tengan como esa motivación, ¿verdad? Al final pueden hacer esa retroalimentación, ¿verdad?, de hacer preguntas, que les contesten, o digamos que el perdedor, ¿verdad?, va a contestar una pregunta que usted haya formulado para al final de la clase. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna idea de cómo podríamos mejorar en estas áreas que estamos un poco como carentes, ¿verdad? No porque nosotros tengamos esa responsabilidad de que, es que por eso que estamos haciendo, que por el ambiente, ¿verdad?, por el entorno en el que nos toca estar, o incluso también, ¿verdad?, con todos esos temas difíciles, ¿cuántos temas a ustedes les dejan o les exigen impartir en una clase? Un tema, o como empezar un tema y en la siguiente clase terminarlo. Tiene que ser un tema en esa jornada. Son momentos de aprendizaje. Sí, Depende. entonces también como que darnos a eso. Ajá, claro, yo creo que otra manera de reducir la carga sería así como los textos que yo les compartí, que tratar de poner las ideas más clave, más sencillas, y para que ellos se les preguntan, como les dije, no para que se les facilite, sino que
para nosotros y ha sido un gusto compartir con ustedes y poderlos conocer. Y de igual manera, muchas gracias por esa compañía, por el tiempo. O sea que ustedes aquí tienen mucha carga, más que todos los bichos de aquí, eso me menos. Entonces, gracias a la institución también y bueno, un gusto, esperamos haber ayudado en algo. Así que damos un aplauso. Muchas gracias. Podrían ayudar a llenar si gustan se la pueden quedar, ¿no? Sí, quédense. El que la quiera quedar, que la quede. una forma de para que vean que si lo ponemos. Ay, disculpe. Sí, y lo peor es que como que es lo que estábamos hablando, de que hay que hacer información, pero no se puede dar todo, porque no hay tiempo, y esa carga de que el gobierno nos deja como agarrar toda esa información. Muy buenas noches, mi nombre es Luis López y este día junto a mi equipo de trabajo nos ha correspondido de dar un análisis sobre el tema que nosotros fuimos a exponer llamado carga cognitiva. Este tema fue impartido en el Complejo Educativo Cantón Palo Grande, ubicado en el distrito de Rosario de Mora, municipio de San Salvador Sur. Desde el día jueves comenzamos a hacer las gestiones con nuestro equipo de trabajo, a solicitar permisos. Una de esas instituciones fue la Escuela República de Brasil, en la cual lastimosamente la oportunidad no se nos dio, pero fuimos a hacer las gestiones a esta otra institución un poco más lejos, pero siempre en busca de realizar la actividad y de entregar algo de calidad. Y pues desde que nosotros llegamos nos recibió muy amablemente, fue un trato muy respetuoso, muy cálido. eh, y eso, ¿verdad? Entonces, y se nos abrió el espacio, se nos abrieron las puertas, se nos dio la oportunidad de desarrollar el tema con 5 profesores de la misma institución. eh, y pues básicamente eso. Así que dejo a mis compañeras para que también les expliquen y les hablen un poquito de lo que nosotros fuimos a desarrollar. Ok, ¿verdad? Buenos días. Perdón, buenas noches. Nuestro desempeño como facilitadores. Pues desde mi experiencia personalmente, ¿verdad? Siento que esto que nosotros fuimos a hacer fue algo muy bonito y como digo, fue una experiencia pues personalmente en la que me hizo darme cuenta de que pues no es tan fácil llegar y comenzar a hablar al frente de las demás personas, ¿verdad? Ya que pues tenemos que tener una buena comunicación y mostrar calidez para que pues el público se sienta cómodo con nosotros y nosotros cómodos con ellos. Este, igual, ¿verdad? Los docentes desde que llegamos, se mostraron muy amables con nosotros, igual al momento de nosotros, dar la charla, pues ellos fueron muy amables y compartieron sus experiencias con nosotros y pues siento que esto fue una experiencia muy bonita. Sí, concuerdo contigo, Avi. Fue muy bonito y siento que nuestro desempeño para ser las primeras veces dando como un taller, ¿verdad? Si se puede decir así, nuestro desempeño fue bueno porque supimos desenvolvernos, explicar el tema, no nos comieron los nervios, que algo muy importante, que eso era lo que nos preocupaba, ¿verdad? Porque eran personas estudiadas, obviamente, docentes, y que el reto se pudo llevar de una buena manera y igual ellos al final quedaron satisfechos con nosotros y luego se abrieron más y siento que entablamos una buena relación en ese momento porque hablamos de nuestras experiencias y fue algo muy, muy lindo. Y con respecto a las fortalezas
fortalezas de la intervención, yo lo veo de dos maneras. Las fortalezas que nosotros teníamos para llegar a hacer ese taller, creo que todos teníamos algo bonito que aportó a este taller. Todos siento que nos podíamos desenvolver bien cuando, digamos que a veces sentíamos que nos quedábamos sin alguna idea o de todo lo que habíamos estudiado no lo podíamos concretar. Al final salía adelante todo eso, nos complementamos entre nosotros porque si uno necesitaba ayuda, pues el otro estaba ahí para brindársela. Si necesitaba más apoyo en la actividad o en el tema, pues estábamos unidos. Eso nos ayudó a unirnos más y entendernos con la mirada. Y de igual manera, la verdad, el hecho de poder dar como ese taller nos hizo tener más como valentía a la hora de exponer eso, a desenvolvernos mejor y fue una bonita experiencia. Sí, la verdad, como dice Rebeca, pues fue una bonita experiencia. Al inicio, en lo personal, yo sí estaba un poco nerviosa porque creo que era la primera vez estando impartiendo una charla con docentes. Como ella dice, son personas más estudiadas que nosotros, más profesionales y, o sea, el nerviosismo de nosotros era como de que a ellos le interesaran bastante lo que nosotros les estábamos exponiendo y que lo entendieran de una mejor manera. Entonces, pues sí, en esa parte creo que sí hubo un poco de nerviosismo, pero con el tiempo y la confianza que fuimos generando con ellos, creo que lo pudimos llevar de la mejor manera. Sí, también creo yo que no solo el hecho, ¿verdad? De que somos como ahorita, eh, por así decirlo, somos nuevos en el tema, ¿verdad? Y acuérdense de que todo esto de salir y digamos, interactuar con gente que también, o sea, les llegamos a dar charla de algo que ellos lo viven día a día y que tal vez nosotros no nos ponemos en su lugar porque, pues sí, ¿verdad? Nosotros apenas estamos estudiando y creo yo que todo eso de llenarnos también de sus conocimientos, de que al final, ¿verdad? Ellos también nos dieron un poco de sus consejos, nos contaron sus vivencias, todo lo que ellos pasan. Al final, como yo creo que eso también te ayuda en la formación personal, académicamente, y que pues yo a mí me veo de que al final me gustó mucho nuestra participación de todos nosotros. Creo que nos desenvolvimos muy bien. Creo de que fuimos un buen apoyo entre todos para poderlo explicar. Creo que nos entendimos y creo que eso al final es lo que importa, ¿verdad? Cómo es que nosotros nos lo vivimos, dejando de lado que sea una actividad y dejando de lado el estrés que también podemos pasar a veces por este tipo de actividades y que tenemos que ir de arriba para abajo y todas esas aventuras. Al final creo yo que em, nos divertimos a pesar de que la actividad, ¿verdad? Sí era algo seria, pero yo creo que al final nos unió y también nos hizo conocernos a nosotros y saber, ¿verdad? De que abrir, ¿verdad? Nuestros, por así decirlo, abrir como digamos nuestra expectativa, porque yo creo que yo iba con que miedo de que, ay, nos va a salir mal o, ay, me voy a equivocar en lo que diga y qué pasa si digo algo que no tiene sentido y ellos enfrente y lo peor es que, o sea, siempre creo que uno es normal como humano que se imagina escenarios súper malos y ni siquiera ha ocurrido las cosas, como que uno anda, se preocupa antes de lo que va a pasar. Y creo yo que esto, entonces yo creo que yo me la pasé súper bien y no sé, Luis, vos cómo te la pasaste. Quizás aportando a lo que la compañera dijo, ¿verdad? Eh, Siempre está eso que ella dijo, ¿verdad? Uno como persona tiende a sobrepensar bastante cómo va a salir el proyecto, cómo se van a portar ellos, qué nos van a decir, cómo nos van a ver. Entonces, quizás mi manera de describir cómo fue que yo me la pasé fue así como que un poquito nervioso, sobrepensando qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Entonces, pero al final de cuentas, yo siento que es como le decía, las demás compañeras, una experiencia que a uno, pues, le deja conocimiento, así como cosas buenas, también cosas malas, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, en esto pude haber mejorado, esto lo pude haber hecho mejor. Una cosa que a mí me gustó bastante fue el tema de que ellos fueran muy abiertos con nosotros. Generalmente
hay profesores, y no solo profesores, adultos, hay personas que se tienden a cerrar mucho con uno, a manera de decir sí, ajá, ok, qué bien. O a veces no hablan, pero ellos de hecho fueron muy abiertos con nosotros, nos contaron experiencias, cómo es la experiencia de ellos en el aula, las veces que ellos mismos han dicho que no entienden o no saben cómo dar un tema, pero que a pesar de eso como que tratan de esforzarse, ¿verdad? Tratan de buscar herramientas o soluciones que ellos puedan utilizar para que el desarrollo de la clase sea mejor, para que, como lo dice el tema, que la carga cognitiva no sea tan pesada, que no se sienta tanto, ¿verdad? Entonces, eh, eso podría decir yo de mi experiencia, ¿verdad? Un poco llena de nerviosismo, pero también de conocimiento y de autocrítica constructiva, claro que sí. Entonces, eso, de parte mía. Había algo que se me escapaba que quería reiterar y lo recordé por medio, ay, disculpen, ahí va el panadero, ¿verdad? Lo quería reiterar con lo que ustedes dijeron, de que yo siento que una de las cosas que nos fortaleció con esta intervención fue la seguridad en nosotros mismos, porque al principio fuimos con miedo y sentíamos que no lo íbamos a poder hacer bien, entonces ya al estar ahí parados frente a ellos, al final lo hicimos muy bien y fue un gran aprendizaje para nosotros también, el hecho de que a veces al principio, cuando no había ocurrido el rompehielo, ¿verdad? Fue muy, dio miedo, ¿verdad? Porque a veces uno hacía preguntas y todos se quedaban callados y era como que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, después de eso empezamos a tener más seguridad en nosotros mismos, a hacer bromitas con ellos y luego ellos con nosotros. Entonces fue algo muy bonito y fortaleció nuestra seguridad en nosotros mismos y que somos capaces de ser ponentes y de guiar un tema hacia lo que se quiere, al tema central, ¿verdad? Lo que se quiere dar. Y eso sería todo por mi parte. Bien, también Yo otra, también quería, dale tú primero. gracias. Yo también quería decir de que algo que también, pues, nos fortaleció como grupo de trabajo y ellos, pues, como decía antes, ¿verdad? Fue que empatizamos con ellos, ya que, pues, ellos nos comentaban los problemas que, pues, tenían en el centro escolar y no quizás con el director o qué sé yo, sino que el problema de cómo los están presionando a que tienen que dar la clase y que si no la dan, que pues que los están llamando y que los tienen tan presionados que pues siento que es una labor bastante admirable de cómo ellos trabajan, de cómo ellos pues tienen tantas cargas y aún así van, se presentan con los alumnos y yo siento que pues no es, ¿cómo les podría decir? No, siento que los demás no valoran ese esfuerzo que pues los maestros hacen al trabajar con tantas cargas, ya sea en la escuela, personalmente, emocionalmente, entonces yo siento que eso también. Sí, correcto. Eso que nos mencionabas es bastante importante y también creo yo que aparte de todo esto, también quería mencionar otra cosa que fue lo de, vaya, como digamos, nuestro aspecto de mejora que tenemos, que nosotros, ¿verdad? Personalmente, que observé, que también nos dijeron, nos dejaron ahí escrito en las hojitas al final, que terminamos el mini taller, por así decirlo. Y fue que, vaya, ellos dijeron, nos mencionaron de que les gustaba la participación que habíamos tenido, que nos habíamos desenvuelto muy bien y que también algunos de ellos nos pusieron que reconocían el esfuerzo, ¿verdad? Que habíamos hecho por la preparación y también por la participación que tuvimos a la hora de dar la charla. Los aspectos de mejora fueron pocos, la verdad. No crean de que fueron un montón, fueron bien pocos. Y en uno de ellos decía de que, vaya, lo que uno de ellos nos había puesto fue que tal vez necesitábamos mejores materiales audiovisuales
y de que tal vez uno de ellos también puso que le hubiera gustado que usáramos un proyector y cosas así, pero bueno, viendo la situación, ¿verdad? Que igual con lo de que también creo yo que al empezar todo esto, lo de dar todo esto, las charlas, yo creo que uno no tiene, digamos, todos los conocimientos y también como que se queda como en algunos vacíos, por ejemplo, que se nos pudo haber pasado personalmente, de decir, bueno, vamos a llevar eso, esto. Pero también otra cosa, ¿verdad? Que lo que decíamos con la compañera Rebe, que digamos que en este tema tampoco se necesitaba, digamos, tener un montón de cosas visuales, porque acuérdense que nuestro tema abarca también lo que es la carga cognitiva y aquí podemos ver y en cierta manera, ¿verdad? Tal vez lo que nos faltó fue explicarles eso, ¿verdad? Que tal vez no hubo tanto quizás así de color y de material, pero lo que sí queríamos fomentar en ellos fue de que a pesar de no tener todos esos materiales, se puede dar un tema fácil y claro usando dinámicas que sean cortas, pero que sean como directas, ¿verdad? Para que ellos la puedan aplicar, así como lo que hizo Diana, la participación de ella con lo que hizo fue, pues me gustó, la verdad, que pasó, ¿verdad? 2 hojas para ellos enseñarles cómo tal vez decirle a los estudiantes y ponerles un trabajo que no sea tan cargado o que quizás sea estructurado, pero de una manera diferente, que no sea tan profesional y sea un poco más claro y directo porque son estudiantes, ¿verdad? O sea, a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta a veces también entender cosas de la universidad, ¿verdad? Y eso que ya estamos en la U, pero imagínense niños que básicamente ellos les dan desde quizás primero hasta bachillerato algunos, tenían como que niños pequeños y también tenían estudiantes ya, digamos, adolescentes, entonces eso fue un punto, pero yo creo de que, vaya, tampoco podíamos conseguir un proyector. Tampoco podíamos conseguir materiales súper así, ¿verdad? Porque acuérdense de que las actividades son como que rápidas, en plan, acuérdense, no tuvimos mucho tiempo, llegó la vacación, que eso también nos retrasó a nosotros como grupo y se nos hizo bien difícil porque alrededor, o sea, algo que nos quedara todo cerca, fue lo que siento yo que nos costó, porque a ver, imagínense, el único que les quedaba cerca quizás ahí fue, porque nos llevó, fue Luis que le quedaba ahí bien algo cerca, porque vive por esa zona. Y de ahí creo yo que venimos de súper lejos y así regados, pero yo creo que eso fue la verdad que nos hayan dicho de que sí, nos faltó material audiovisual, está muy bien porque acepto que tal vez sí, ¿verdad? Hubiéramos llevado un poquito más, pero creo yo que lo que llevamos fueron carteles, ¿verdad? Así impresos con escritos del tema, también decía de lo que se, básicamente, qué era el tema, estaba bien estructurado el cartel y no tenía mucha información, ¿verdad? Que al final es eso, o sea, porque al final nosotros lo que queríamos dar a entender era de que menos es más, y eso siempre va a ser así, entonces creo yo que me gustó bastante eso y también ellos, ¿verdad? Que dejaron esas, eh, bueno, dejaron esas observaciones para nosotros y bueno, no sé, alguien más que quisiera decir algo. Bueno, a lo que íbamos también, que yo siento de que fue de gran impacto pues nuestra charla a los docentes, ya que con el tiempo, o sea, en que estuvimos ahí charlando con ellos, se fueron, como desenvolviendo más ellos, agarrando más confianza con nosotros, ya que nuestro tema como era la carga cognitiva en el aula, ellos nos expresaron que ellos sentían una gran carga, más que todo este año porque están trabajando con el ministerio, proyecto y les piden ciertas horas, entonces ellos sienten como una gran presión, una gran carga y también de profesores que decían de que ellos estaban especializados en una materia, pero los ponían a impartir otra, entonces ellos sentían demasiada esa carga. También que tenían como los ponían a impartir otras materias que no eran de su especialidad, ellos tenían que estudiarlas y tratar de impartir la materia de la mejor forma posible. Entonces, creo que esta charla sí fue de gran impacto para ellos. Sí, yo también quería aportar una cosita, retomando lo que tú decías, Daya, de que siento que algo muy importante que tomamos en cuenta y que hicimos
para hacer como una especie de rapport involuntario, lo podemos decir así, es que empatizamos con ellos. No llegamos como que, ay, es que los maestros deberían hacer esto y esto para que mejoren y los niños aprendan, sino que nos pusimos en sus zapatos y no los juzgamos, sino que entendíamos su gran labor como docentes y siento que eso también hizo que ellos empatizaran con nosotros y se abrieran, tuvieran la confianza de contar sus anécdotas y todas esas vivencias un poco complicadas que tuvieron que pasar, ¿verdad? Se desahogaron, más que todo eso al final, pues no se ve grabado, ¿verdad? Porque al final nos quedamos como media hora más platicando con ellos. Y siempre viene a recaer, no sé si a ustedes les pasaron en grupos anteriores, que con el director de la actividad pasada, es que no están libres o no se sienten libres para decir lo que en realidad piensan, porque sienten que van a haber consecuencias. Entonces es como que en cámara, como que calladitos, midiendo lo que se dice, porque puede ser que lo que digamos tenga consecuencias, ¿verdad? Entonces, al principio fue un poco difícil entablar esa conexión con ellos, pero ya después todo fue fluyendo, muy bonito, y que al final, ya con el refrigerio que compartimos entre todos, empezamos a hablar y hablar y hablar y nos contaron más vivencias bien difíciles que ellos pasan a diario, porque no recuerdo quién era la que decía, Abby, creo que eras tú, que decías de que los presionaban bastante con el tiempo. Obviamente la obligación de ellos es impartir sus clases en ciertos horarios, pero se les exige más. Comentaba un docente de que él, como no podía cubrir todas las horas que le exigía, o los temas, más que todo, si eran los temas, entonces él se quedaba 2 horas dando clases en la tarde, cuando su responsabilidad era solo en la mañana, pero por esas 2 horas que impartía en la tarde no se le pagaba. Entonces, aquí vienen todos estos choques en donde ellos se pudieron desahogar con nosotros y pienso de que fue algo bueno, aparte de esa, como hablábamos con ellos también, aparte de esa carga cognitiva que ellos tienen, porque ellos también sufren de esa carga cognitiva, también están esas cargas emocionales, que ellos se tienen que guardar todo eso, porque si dicen algo equivocado con personas equivocadas, su trabajo puede correr peligro, ¿verdad? Entonces siento que fue un impacto positivo y que ellos pudieron hablar abiertamente con nosotros. Creo que les dimos esa confianza por todas las anécdotas que nos contaron, y que quizás del tema ellos no tienen como que esa libertad, como nos decían, ¿verdad? Esa libertad de poder hacerlo como a su estilo, porque tienen plataformas en donde cada minuto es contado y se están monitoreando. Entonces es como que es difícil poder implementar herramientas innovadoras cuando el sistema ya te da lo que tienes que decir y no puedes modificar eso. Pero en general creo que fue un impacto muy positivo para todos, no solo para ellos. No Sí, sé la si... verdad es que Rebeca, sí, de que sí siento que fue un impacto muy positivo porque al principio pues ellos solo expresaban más que todo las vivencias, cosas así. Ya al final fue como que se fueron soltando un poco más, incluso después de que dejáramos de grabarlos, de que nos estuvimos casi media hora hablando con ellos y nos exponían de que la verdad sí sentían pues una gran carga y como tú dices, y también a la hora de darles como algunas técnicas o recomendaciones para reducir lo que era la carga cognitiva, pues también pues nos expresaba, ¿verdad? De que como ellos, como tú dices, tienen un sistema todo organizado, ellos pues se sienten como muy limitados para querer lograr el objetivo que sería reducir esa carga y a la vez los perjudica a ellos y también los perjudica a lo que son los estudiantes, pues que son también quienes están muy saturados con todo eso. Quizás aportando a lo que ustedes están diciendo, cuando ustedes hablan todo esto, ¿verdad? La convivencia, el rapport que hicimos. A mí una cosa que sí se me hizo así como que, hey, qué bonito, fue el tipo convivio que hubo después de todo, ¿verdad? Porque aunque no esté grabado, porque no está grabado, sí fue una manera quizás de decirlo
desestresarse ellos de la rutina que ellos tienen todos los días, porque realmente con esas nuevas implementaciones que el gobierno ha puesto, básicamente se les ha convertido en una rutina, algo monótono de todos los días lo mismo y lo mismo. Y ese día pasó, o sea, bueno, más que todo ayer que fuimos a hacer esa actividad, es bien curioso porque el internet no estaba, lo estaban arreglando, entonces a ellos les tocó improvisar, les tocó ir a dejarles actividad a los bichos y fue así como que salir de la rutina. Entonces, ellos platicando con nosotros, ellos hablaban, se reían, nos contaban cosas así como que, y nosotros nos quedamos como que, wow. O sea, llegó un punto en el convivio, o sea, siempre quizás toda la plática, todo iba dirigido a lo mismo, el tema, la carga cognitiva, como a veces los bichos también, tanto los estudiantes como ellos, muchas veces llevan cargas psicológicas enormes. Entonces, a mí me parecía bonito eso, ¿verdad? De que convivieran entre nosotros. Algo que es bien cierto, porque es bien cierto. Actividades pasadas, los directores se muestran, no sé si decir reacios o simple y sencillamente como que muy rectos, o sea, en el sentido de que van al punto y a lo que van, o sea, no es como que hay una convivencia en la que ellos digan, hey, él me entiende, o qué chivo lo que están diciendo, o hay el espacio para que comemos por lo mismo, porque como la mayoría de escuelas ahorita están saturadas con su tiempo, pero se podría decir que fue una manera bonita de convivir con ellos. Involuntariamente, hasta el convivio sirvió como para hablar del tema, una forma de que ellos pues se desestresan, se quitan sus cargas de encima. No me imagino yo, por ejemplo, tener yo a cargo, porque, por ejemplo, yo también a veces estoy encargado de jóvenes, no de niños chiquitos, pero sí de jóvenes, pero solo son unos 10, unos 11, a tener 40 niños de un solo en un solo salón, y estamos hablando de que estos niños son, algunos son violentos, otros sí son bien portados, o algunos son, por decirlo así, muy, muy activos, o sea, en el sentido de que les gusta molestar, o sea, les gusta mucho andar haciendo travesuras, esos, traviesos. Entonces, pero como les digo, para no irle dando tanta vuelta a la cosa, eso, me pareció bonito el convivio que hubo después, que todo conectara, todo estuviera así entrelazado. Entonces, quizás nada más para ir cerrando ese detalle, ¿verdad? Sí, la verdad es que todo fue muy productivo, muy bonita la actividad y gracias a Dios con los docentes que pudimos estar, fueron muy abiertos, muy amables y lo disfrutamos todo. Entonces, esto sería todo por nuestra parte, nuestro análisis. Quedamos con ganas de hablar más, pero ya el tiempo amerita, ¿verdad? Y gracias por su atención. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, muy bonito, la verdad.